Bienvenidos, estamos en un encuentro más de encuentros con científicos. Nos acompaña la Fundación FIDE dos grandes expertos y personalidades dentro de su mundo en aspecto técnico y científico para abordar la cuestión que hoy nos va a centralizar, que son el estudio de la infraestructura verde urbana y su funcionalidad y sus efectos positivos. A mi derecha me acompaña Óscar Martínez. Me ha dicho que le presente como jardinero, no solo el jardinero responsable en la conservación y mantenimiento de zonas verdes, experimentado perito y gran conocedor de la materia. Da un gusto hablar con él porque siempre terminas con algo que desconocías y te enriquece desde la perspectiva incluso histórica de las zonas verdes, del arraigo que han tenido en su consolidación en nuestro país. Y a mi izquierda, Antonio Delgado, científico de CSIC, gran experto, gran conocedor, y que abordará también las eficiencias científicas que existen respecto a los efectos favorables de las zonas verdes y de los arbolados en las ciudades. Y yo mismo, que soy abogado jurista del despacho Écija, que me dedico más al tema de la sostenibilidad, y que a modo introductorio quiero fijar lo que es el marco, por qué los árboles son mágicos, por qué en las sociedades y en las ciudades que vienen los árboles van a tener la magia de ser, por llamado jurídico, ser gran protagonista o vector de cambio hacia la resiliencia de las ciudades. En la COP15 se habló de la necesidad de la restauración de los ecosistemas, del 30% de los ecosistemas degradados, y ya se hablaba de ecosistemas en zonas urbanas, que a su vez se ha trasladado a la Estrategia de Biodiversidad Europea 2022, una estrategia que su objetivo es llegar al 2030 con regeneración y que es la antesala de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que es el Reglamento de la Unión Europea 2024/1991, de 24 de junio, que habla de la necesidad de de poner el foco en los ecosistemas y en las zonas urbanas, en objetivos de restauración y objetivos de planificación. Dentro del ordenamiento jurídico español tenemos una ley, la Ley de Cambio Climático, que precisamente trata las zonas urbanas y las necesidades de esta infraestructura verde urbana ser diseñada para contribuir a la mitigación de los efectos de cambio climático, para eliminar las islas de calor, concepto ya jurídico que aparece en la propia ley de 2021 de cambio climático, de planificar los planeamientos urbanísticos, los instrumentos de gestión y desarrollo urbanístico, atendiendo a estos criterios de sostenibilidad y de cambio climático, de creación de sumideros de CO2. Por tanto, ya la propia ley está definiendo lo que son los servicios sistémicos, ecosistémicos de estas zonas verdes. Las zonas verdes, antiguamente lo sabemos, la experiencia del planeamiento urbanístico, había que dejar un porcentaje de zona verde. Esa zona verde era ornamental o de espacio abierto, libre, zona libre. Ahora tiene unos servicios, unas funcionalidades técnicas, que es un poco lo que podemos abordar y en lo que nos vamos a centrar. La magia de los nuevos árboles en ciudad está en esos servicios. Antonio, ¿cuáles son esas funcionalidades, esos servicios que van a tener esas zonas verdes, esa infraestructura verde en las ciudades? Bueno, yo voy a comenzar desde una visión macro a terminar con una visión micro, ¿no? Si pensamos en la fotosíntesis general del planeta, pues la mitad de la fotosíntesis se realiza en el océano, la otra mitad en las zonas continentales, y si vemos los 149 millones de kilómetros cuadrados que tiene la zona emergida, pues aproximadamente las ciudades pues pueden tener 1 millón, todas las ciudades del planeta sobre 1 millón de kilómetros cuadrados, 1,5 millones aproximadamente, ¿no? Si tenemos en cuenta que mitad y mitad la zona emergida es la mitad de la fotosíntesis y el océano la otra mitad, pues realmente lo que son todas las ciudades del mundo podrían contribuir a esa fotosíntesis en un 0,1, incluso unas décimas de por mil. Es decir, el efecto que van a tener las ciudades
en mitigar el cambio global y en mitigar el efecto invernadero pues es muy pequeño. De hecho, la mayoría de los parques que hay en las ciudades, pues, unos van a tener un efecto positivo de que van a secuestrar un poco de carbono, otros van a tener un efecto neutro y otros incluso pueden tener un efecto negativo, ¿no? Si tienes un parque más gestionado, donde tú estás continuamente pues, gastando energía, gastando agua, porque estás cortando césped continuamente, pues posiblemente va a tener un efecto negativo, es decir, no va a ser un sumidero de CO2, sino que más bien pues, va a actuar como, va a ganar la respiración, expulsar CO2 más que capturar CO2, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues realmente la mayoría de los parques que hay en las ciudades pues se van a mantener en una posición neutra o posiblemente positiva de fijar carbono, pero tenemos que pensar que ese parque de la ciudad tiene unas misiones mucho más importantes que mitigar el cambio global. Realmente estamos ahora en la moda del cambio global, en la moda del cambio climático, pero la ciudad esos parques en las ciudades son muy importantes, pero porque realmente le está ayudando al hombre a tener menos depresiones, a tener zonas de sombra, a bajar las temperaturas con la transpiración de los árboles y esas zonas de sombra, a tener microsistemas ecológicos que se van comunicando unos con otros, en los que está en equilibrio el agua con el suelo, con los hongos, con las aves, etc. Entonces esas son un poco las bondades que va a tener ese parque, ¿no? Estaría más en lo que es la resiliencia, el efecto positivo al humano que vive en las ciudades. Sí, sí, tiene un dispositivo muy importante, psicológico, médico también, porque esas plantas nos van a ayudar a aglutinar esas partículas PM2,5, PM10, que son partículas muy pequeñitas que se originan muchas veces con la frenada de los coches. Y esas partículas tan finas llegan a entrar en los pulmones y son muy dañinas, ¿no? Las hojas de los árboles van a aglutinar esas partículas y después muchas veces cuando llueve pues se van a lavar, ¿no? Especialmente esas partículas más grandes. Las partículas más pequeñitas de 10 micras, de 2 micras y medio, se van a quedar ahí solamente si una tormenta un poco más grande lo van a eliminar, ¿no? Por otra parte también nos va a liberar un poco del N2, también del SO2 que hay de algunos de los gases invernaderos, y por otra parte algunas veces nos van a emitir un poco de ozono, ¿no? Ese ozono se emite fundamentalmente, no necesariamente, se emite cuando hay periodos de calor, cuando en esos momentos y en determinadas circunstancias puede emitir ozono, que también es malo si entra por la respiración y es un poco dañino, ¿no? Pero realmente los parques en las ciudades pues, es una cosa que necesita el hombre y la ha necesitado históricamente por un tema de salud mental, por un tema también de bajar las temperaturas, de crear más sombra, de librarnos también de los ruidos y todo eso, y eso son un poco la base fundamental de un parque, ¿no? Por otra parte, puede estar bien gestionado o no muy bien gestionado si, por ejemplo, no es lo mismo un parque en una zona mediterránea donde llueve poco que un parque, por ejemplo, en el centro de Europa, ¿no? De eso nos puede hablar mejor Óscar, que tendrá ejemplos de gestiones muy positivas y de parques muy bien pensados y parques realmente que estaban un poco porque el guión decía que había que poner un parque aquí y realmente nadie estaba perfectamente convencido, ¿no? Si lo pensamos bien, pues hace 40 años no encontrábamos en un supermercado una comida que pusiera eco, que te pusiera pintado un dibujito en la comida del campo, y ahora mismo todo es ecológico. Ahora mismo estamos entrando en una nueva moda con el tema de la resiliencia, el cambio global, pero realmente si somos estrictos, pues tenemos que tener una visión un poco más egoísta. No se trata del cambio global, no se trata de la resiliencia, se trata realmente de que el hombre que está en la ciudad necesita esos espacios verdes, sí, ¿no? Y casi dejo mejor a Óscar, que es experto y que tiene 1000 ejemplos. Sí, antes, es verdad, ¿no? antes de darte la palabra, Óscar, fíjate, decías antes, sí, parece que creamos los parques, los jardines por obligatorio imperativo. Sí, efectivamente, es que la perspectiva de generar una zona verde, una infraestructura verde tradicional, era con la ley del suelo, con los estándares legales. Es decir, el legislador había dado un porcentaje, dependiendo de la edificabilidad, con un estándar legal matemático, sí. Una zona verde, que es lo último que se ejecutaba, y algunas incluso se recepcionaban las urbanizaciones sin haberse ejecutado las zonas verdes con recepciones parciales. O sea, estábamos en el dislate de cumplimiento. Y ahora hay que ir
a lo real, ¿no? Al caso práctico. Es decir, no más zonas verdes, sino bien gestionadas. Ahí es donde está el expertise, ahí es donde está la clave. Esa es la clave, además no es otra. Y una cosa que has dicho que me ha gustado, dice, hace 40 años, pues perfecto, es que hace 40 años es justo el tiempo que necesitamos para diseñar un parque como Dios manda. Sí. Hace 40 años, hoy vivimos problemas heredados de hace 40 años, de ese tipo de política de zona verde, ¿no? O de parque y jardín, como se ha llamado siempre, zona verde, no zona verde, por eso lo llamamos infraestructura, porque es una infraestructura más, junto con la infraestructura gris, de saneamiento... Sí, es que si me permite, es que me ha venido a la cabeza, cuando has hablado de jardín, en la época del desarrollismo, ¿cuántas colonias, urbanizaciones privadas, que no son privadas, se han llamado colonia jardín residencial o ciudad jardín? Y eso era ornamental y decir, ahora todas esas zonas hay que darles una repensada. Sí, bueno, eso sigue pasando, ¿eh? Ahora ya no hablamos de ciudad jardín, o sí, pero ahora hablamos mucho de parque empresarial, porque es una forma bonita de llamar a un polígono industrial. Un parque empresarial es un parque empresarial. O sea, un parque empresarial, que de hecho un concepto que viene de Estados Unidos, el concepto de parque empresarial puede ser lo que están haciendo ahora en Detroit, por ejemplo, que es convertir zonas industriales en verdaderos parques y llamar a la empresa a esos parques y forman parte del parque. O lo que pudo ocurrir en Palo Alto en su día, y Palo Alto es un verdadero parque, y allí están todas las tecnológicas del mundo, la sede de las tecnológicas del mundo en un parque, ¿no? Nosotros no, nosotros ahora de repente se ve muy bonito llamar parque empresarial o parque industrial a una cosa que realmente no es un parque, es un polígono industrial de toda la vida al que le hemos cambiado el nombre, no hemos puesto un arbolito siquiera, nada, ¿no? Pero de todas maneras es verdad que hay una cuestión de gestión y hay una cuestión de objetivo. ¿Qué pretendemos cuando dejamos una zona de dotación para zona verde? O para infraestructura verde. ¿Qué pretendemos? Porque lo que no puede ser es eso, no tantos metros edificables, tanto el bloque, tantas plantas tiene el bloque, tantos metros tengo que dejar y luego ahí queda. Eso, por desgracia, se sigue haciendo en muchas ocasiones y cuando llega el final de un proyecto es cuando aparece el jardinero y tiene un problema, no tiene presupuesto y aunque tenga presupuesto para lo que es su trabajo propiamente dicho, se encuentra con que le han dejado una infraestructura totalmente deficitaria en cuanto a algo que es lo más importante, el mayor patrimonio que tenemos, la humanidad, es el suelo. Ni siquiera el aire, es el suelo. Y claro, cuando te han dejado una zona sin suelo en el que trabajar, pues difícilmente podemos llegar a tener una infraestructura funcional. Y eso lo estamos viendo todavía, por desgracia, ¿no? Se hace una acera, se hace una urbanización, se hace un acerado y cuando está todo terminado, allí viene un señor con una retroexcavadora, abre un agujero, en un suelo totalmente compactado, totalmente lleno de áridos, de estériles, de restos de obras, y allí pretenden que crezca un árbol, y el árbol no crece. Y si crece, crece peligroso. Y luego nos da miedo. Es que los árboles se caen, es que los árboles se caen encima de la gente, es que los árboles matan a la gente. Bueno, eso es miedo, no es otra cosa, pero también es verdad que se aumenta ese riesgo si no tenemos un suelo en el que el árbol pueda anclarse como tiene que anclarse. Y bueno, un pequeño paréntesis, es que un suelo tarda 5.000, 10.000 años o más en formarse y coger esa textura del suelo. Entonces, realmente si se han llevado todo el suelo y ya estamos en contacto con la roca, con esos horizontes inferiores, tendríamos que atraer suelo importado de otra zona para que el jardín y esa zona verde realmente pueda tirar y sea sostenible. Cuando uno estudia las funcionalidades de las zonas verdes, es decir, de estas infraestructuras verdes, dice mejora de los valores ambientales. Y a eso voy. Hay valores ambientales que son inmediatos o a medio o largo plazo y se van a ver y lo va a disfrutar el ser humano, que es incremento de la calidad del aire, posiblemente incremento de la calidad del agua, por temas de escorrentías, por temas de... Pero también uno de los efectos positivos es el del suelo. Reduce la erosión del suelo y reduce también el nivel de ruido. El nivel de ruido efectivamente amortigua, pero la erosión del suelo, por lo que estáis diciendo, es más a largo plazo. Incluso necesitas hacer trabajos de suelo, es decir, no solo por crear una infraestructura o cuando se crea esa nueva infraestructura verde o se regenera una infraestructura verde urbana en una zona ya consolidada dentro de una actuación de dotación que puede ser dentro de la ciudad, la generación, tendríamos que diseñar
para que haya menor erosión a futuro del suelo, el árbol, la tipología del árbol y a lo mejor también el subsuelo y un tratamiento para que eso sea consistente. Bueno, hay que tener en cuenta que una ciudad rasa. Ya poco importa la erosión del suelo cuando la llena todo de asfalto, de edificios y todo eso. Entonces, si tiene una isla en la ciudad, realmente los propios edificios de alrededor, las calles asfaltadas y todo eso, ya están haciendo difícil la erosión. Y entonces, realmente es todo artificial. Ya hay el debate de que tener una zona verde evite o no la erosión en una ciudad que realmente es un artefacto construido por el hombre, ya es una cosa testimonial, realmente no una cosa predominante. Es decir, el tema del arbolado y de esos parques en una ciudad ya es un tema que el hombre necesita egoístamente para no tener una depresión, ¿no? Claro. Es decir, no pensemos en que esa ciudad está respetando la erosión o el medio ambiente o el cambio climático, ¿no? Nosotros hemos destruido una zona del territorio, por decirlo de alguna manera. Lo hemos transformado. Lo hemos transformado totalmente y necesitamos obligatoriamente esos parques y esas zonas verdes, ¿no? En primer lugar, para nuestra propia salud mental, ¿no? Empezando por ahí. Después ya hay otros efectos dentro de que se baja la temperatura, que se crea un poco más de humedad por la transpiración de esas plantas y todo eso, que hay determinadas partículas, como mencionaba anteriormente, que las atrae, que determinados gases como N2O, SO2 que hay en las ciudades pues pueden ser un poco mitigados. Pero eso ya son efectos colaterales, ¿no? Pero ahí es donde lleva que hay que diseñar la infraestructura como tal, como infraestructura. Igual que se dimensiona una infraestructura de saneamiento, por ejemplo, porque depende del tamaño de un edificio y de la gente que vive en el edificio, así tiene que ser su saneamiento, y eso yo creo que lo entiende todo el mundo, y dependiendo del tipo, la tipología de calle, así tiene que ser la iluminación de la calle, y también lo entiende todo el mundo. Parece que todavía nos está costando un poco de hacer llegar al grueso de la ciudadanía, empezando por los que toman las decisiones, es que esa misma planificación tiene que ocurrir con el verde. Es decir, a ningún arquitecto, yo no soy arquitecto, pero a ningún arquitecto se le ocurriría hacer una estructura de 20 metros de altura con 8.000 kilos de peso en altura sin hacerle una cimentación adecuada. No se le ocurriría a ninguno, o sea, nadie firmaría ese proyecto. Sin embargo, sí se le ocurre plantar un plátano de paseo en una acera en el que se ha hecho un alcorque de 80 por 80 por 80. Y eso estaría mal diseñado. Totalmente. Entonces, has plantado en una maceta de 80 por 80 por 80 un árbol que puede alcanzar 20 metros de altura y 8, 9, 10.000, 15.000 kilos de peso, ¿no? O sea, 8 o 10 toneladas. Y está ahí. Y luego dicen, se han caído, ha habido un temporal y se han caído los árboles. Claro, pero es que ya no solo eso, seguimos, cuando diseñamos, parece que se diseña un poco a salto de mata. Hablaba del efecto isla de calor. El efecto isla de calor, la única manera conocida de mitigar el efecto isla de calor es a base de vegetación, por evapotranspiración. Aquí viene otro debate también que es muy interesante y en el sector se aparece mucho, y es el tema del agua, el consumo del agua. ¿Qué hacemos con el agua? Tenemos que utilizar especies autóctonas. Yo ante esto siempre tengo una máxima: no existen especies autóctonas de entorno urbano. No hay ninguna, porque el entorno urbano es tan antrópico que no hay ninguna especie autóctona de entorno urbano. Entonces, en un clima mediterráneo, antes mencionaba, en un clima mediterráneo tenemos especies autóctonas, claro que hay especies autóctonas, la encina, el alcornoque, pero son autóctonas del entorno, pero no de la ciudad. Entonces, si pretendemos mitigar el efecto isla de calor, que es mucho más fácil, rápido y necesario mitigar que el propio cambio climático, porque es un proceso de adaptación a corto plazo a lo que ya tenemos. Entonces, si necesitábamos mitigar eso, no podemos plantearnos utilizar especies autóctonas del entorno de la ciudad. ¿Por qué? Pues muy fácil. Si nosotros hacemos una alineación de encinas, la encina, cuando llega el verano, por su propia naturaleza mediterránea, cuando le falta agua, cuando hace mucho calor, cierra su estómago, deja de transpirar. Esto es el efecto de un botijo. Deja de transpirar y aquello se queda como una sombra. Pero igual que si pones un toldo, aquello no está vegetando, no hace nada. Sin embargo, si esa misma alineación la ponemos de tipuana, por poner un ejemplo, habrá enemigos de la tipuana porque suelta mucha flor amarilla, o de jacaranda porque suelta mucha flor azul. A mí me encanta, pero hay gente que no le gusta que le caigan al coche. Pero bueno, si ponemos esa alineación de ese tipo de plantas, efectivamente vamos a tener que aportar agua a esa planta.
pero ese aporte de agua nos lo va a devolver en forma de evaporación y nos va a rebajar la temperatura entre 8 y 12 grados. Bueno, pues es lo que estamos buscando. Realmente no, dice, es que el árbol consume agua. No, el árbol no consume agua. El árbol se le aporta un agua que nos devuelve con otro servicio. Pero voy a más. Dependiendo de la tipología de calle, se elige una tipología de farola. Y nadie duda eso. Pues por la misma razón, dependiendo de la tipología de calle, o dependiendo de la tipología de parque, o dependiendo de la tipología de zona, hay que elegir una especie u otra. Tenemos que valorar si lo que queremos es mitigar ruido. Pues hay que poner unas especies que mitiguen ruido. Especies con mucha hoja, con hoja a ser posible rugosa o pilosa, que frenen la onda sonora y que mitiguen ruido. Que lo que queremos es capturar mucho polvo. Pues imaginemos que estamos en un sitio que la intensidad de mitigar el polvo. Pues necesitamos utilizar otro tipo de especies. Que lo que pretendemos es mitigar el viento o simplemente la contaminación, una calle con muchísimo tráfico, pues tendremos que utilizar una serie de árboles que cojan muchas partículas, como decía, PM10 y PM2,5, que las retengan en la hoja y que no lleguen a los pulmones de la gente. En esas partículas podemos incluir incluso los ácaros, que son una gran causa de alergia. Entonces, eso ocurre. Claro, luego vamos a la gestión. Ahora resulta que los árboles han capturado, bueno, un árbol, pongamos un plátano adulto, un plátano de paseo adulto, puede capturar aproximadamente 1,5 kg de partículas en suspensión al año. Luego, en otoño se le caen las hojas y viene un señor de una contrata con una sopladora y limpia la hoja con la sopladora y resulta que todas las partículas en suspensión que se habían quedado depositadas en la hoja, de repente un solo día hacen todas. Pues y las respiramos todas. Entonces es una cuestión de gestión. Ese es el día a día en las ciudades. Es que el día a día, por eso me gusta llamarme jardinero. El día a día es que cada vez hay menos jardineros. Entonces resulta que hemos cambiado el jardinero, con todos mis respetos para las personas que se dedican hoy en día al mantenimiento de nuestro verde, pero hemos cambiado muchas veces el jardinero por un operador de máquina. Un señor que le dicen, te toca soplar tal calle, tal calle, tal calle, y el hombre va y sopla tal calle, tal calle, tal calle. Y ya está. Y no ha hecho ninguna otra cosa. O hay que desbrozar un parque, y hay que desbrozar un parque, y no es capaz de entender que hay plantas que serían desbrozables y plantas que no, el efecto que puede tener ese desbroce selectivo o no selectivo con la biodiversidad, no sé, muchas cosas en ese sentido, ¿no? Entonces hemos cambiado simplemente a un señor que se dedica a trabajar con un cortacésped y trabaja con un cortacésped. Hablas de una cuestión que para mí es fundamental y tiene que ver con el derecho, porque el derecho es algo transversal como el oxígeno, el CO2 que se respira. Cuando hablas de un servicio público hablas de la contrata, cuando hablas de una contrata hablas de unos pliegos de contratación, cuando hablas de un pliego de contratación hablas de unas ordenanzas locales, cuando hablas de unas ordenanzas locales hablas de una ley. ¿Cuántas veces las leyes, los reglamentos, las ordenanzas y los pliegos no están redactados o consultados con las personas que deberían? Y vuelvo y conecto, porque me has dado una idea, conecto con otra idea que comentabas, y es que verdaderamente las ciudades sí se tienen que adaptar al cambio climático, pero para las escorrentías, para las inundaciones, para luchar con el efecto de isla-calor, todas esas cosas, pero no son un sumidero de CO2, no están llamadas a ser un sumidero de CO2. Y en el expositivo de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, en el artículo 8, objetivos de esa ley, cuando se habla, ¿cuáles son los objetivos de esta ley? Los objetivos de esta ley es que no haya ningún plan, ninguna planificación, incluida la planificación urbanística, sin criterios de cambio climático, y llama a crear zonas de reducción de movilidad reducida por el tema de CO2, que no está mal como medida preventiva, y de crear sumideros de CO2. Y es verdad que desde el romanticismo muchas veces se nos llega a la retórica, a los que nos dedicamos más a las letras y al derecho, decir, vamos a convertir las ciudades como bosques y que cada edificio sea un árbol y seamos sumideros de CO2. Eso científicamente no tiene sustento. Es imposible, es imposible. Entonces, apliquemos un correctivo muchas veces a los juristas que hacemos leyes desde los despachos. No, pero sí. O sea, admito sí. la corrección porque me va a ilusionar. Sí. Verá,
no es un sumidero neto, no puede ser una ciudad un sumidero neto de carbono, eso es imposible. Pero el árbol que hay delante del balcón de donde uno vive... Ese es otro servicio, eso por donde vas, pero Vale. es otro servicio. Claro, es otro servicio, pero ese árbol no será un Es otro sumidero de servicio. carbono. Pero el hecho de que baje la temperatura del aire 8 grados implica que mi aire acondicionado, el que tengo en mi casa, tiene que enfriar 8 grados menos el aire que entra en mi casa para poner mi salón a 26 grados. Sí, sí. Con lo cual, si bien no es que el árbol haya capturado carbono para compensar, sí es verdad que ha favorecido a una reducción de mi emisión de carbono en ese sentido. Sí, sí, claro, O sea, efectivamente. por eso digo, no es un sumidero como tal, Pero tiene un efecto pero sí positivo. reduce la huella de carbono. Tiene un efecto positivo, claro, efectivamente. claro. Por eso digo, no, pero sí. O sea, como sumidero, no podemos plantear una ciudad como sumidero, pues no tiene ningún sentido. O sea, todos los árboles de todas las ciudades de España juntas nos llegan, no sé, me lo voy a inventar, a lo mejor a la 10ª parte del Parque Natural de Cazorla, Segura y las Villas. No, nada. Antonio lo había dado. Es una cosa testimonial, ¿no? Claro, no hay, eso no. Es un cero con muchos decimales, muchos ceros Pero antes, en porcentaje. contribuye a la mitigación en la temperatura, baja la temperatura Sí, y en sí. la climatización. Es decir, hay una cosa que es evidente, es decir, ¿por qué necesitamos un parque en una ciudad, un parque bien diseñado? Como decía Óscar, primero, pues, por la psicología humana, es decir, porque el hombre necesita de vez en cuando ver zonas verdes porque si no se vuelve loco. Es una cuestión de guardar la salud mental de las personas. Por otra parte, como decía Óscar, bajar la temperatura, que hace que indirectamente también esté ahorrando CO2 de alguna manera, ¿no? Por otra parte, está aportando un poco de agua, de humedad al ambiente, por ejemplo, en verano que estaría el ambiente demasiado seco. Es decir, todas esas ventajas las tiene el parque, ¿no? Pero no podemos decir que una ciudad que es un sistema donde continuamente se está expulsando CO2 por los coches, por nuestra propia respiración de los alimentos que estamos comiendo, por todo. Es decir, realmente una ciudad es todo lo contrario a un sumidero de CO2. Incluso un parque enclavado en una ciudad, pues casi neutro. Si está bien gestionado, captura un poco de CO2, pero si no está bien gestionado, pues realmente, incluso en 200 años de vida de ese parque, pues posiblemente, por supuesto al principio siempre es emisor de CO2, no captura CO2 por todas las obras y todo eso, pero incluso si toda esa madera, si todas esas podas se queman, por ejemplo, obviamente se devuelve el CO2 a la atmósfera. Ahora, si hay un gestor inteligente que esas podas y eso lo entierra o no se queman o no se trituran de nuevo para que la microbiología respire esa comida, por decirlo de alguna manera, al final tenemos una situación neutra y muchas veces, como nos descuidemos, no es un sumidero de CO2, es un emisor de CO2, poquito, pero es emisor de CO2. Pero por supuesto, la ciudad ya es... Hay una neutralidad climática, por así decirlo, en los que tú te ahorras. Por ejemplo, nosotros, nuestra sede de Madrid, Serrano, es un edificio de la corriente arquitectónica, el brutalismo, que era devolver un poco las zonas verdes o la naturaleza dentro de las ciudades. Era más romántico que con criterio técnico, pero es del año 79, de un arquitecto que ganó un premio Higueras, el arquitecto Higueras, y diseñó un bloque de hormigón, pero con jardines, todo rodeado, todas las plantas de jardines, con lo cual hay una especie de jardín vertical. No es un sumidero de CO2. Algunas veces el greenwashing se nos llena la boca de decir no, pero sí mitiga y hay un ahorro energético climático, de climatización, y eso aporta la neutralidad. Se siguen viendo pliegos de condiciones de servicio en los cuales se exige un mínimo de poda, por ejemplo. ¿Y eso tiene sentido? Ninguno. O sea, pero eso es totalmente absurdo. Pero se ven. O sea, hay que podar un 30% del arbolado del inventario al año. O sea, cada 3 años se podan todos los árboles. Todos los árboles, ¿por qué? Eso es otra Si hay árboles que no hay que podar, hay árboles que sí, pero en fin, la mejor poda es la que no se hace, desde luego. No seré yo el que diga que no hay que podar, ¿eh? Hay gente muy dura en este sentido y dice, no, los árboles no hay que podarlos jamás. No diré eso. Los árboles no hay que podarlos para ayudarles. No podemos creernos que somos dioses y como somos dioses, pues nosotros sabemos mucho más que la naturaleza y nosotros vamos a corregir un árbol y va a crecer mucho mejor y mucho más fuerte porque lo podemos. No. Pero es verdad que es una infraestructura y como infraestructura tiene una serie de interacciones
interactúa con la iluminación pública, interactúa con la señalización de tráfico, interactúa con el tráfico mismo, con el gálibo de los autobuses o de los camiones. Hay que podar, claro que hay que podar. Lo que no se puede llegar es decir, voy a podar el 30% de árboles de la ciudad y voy a empezar a cortarlo, lo voy a cortar todo a la altura. Este criterio técnico bastante común también. ¿A qué altura se podan los árboles? A la altura que llegue la grúa. Efectivamente. Entonces, a la altura que llegue la grúa, se podan los árboles. O sea, árboles que eran seguros los convertimos en peligrosos porque el árbol lo que va a hacer va a ser intentar sobrevivir como puede, va a empezar a dar ramas de yemas adventicias que van a crecer mucho y muy deprisa porque necesitan reconstruir su central eléctrica, que no es otra cosa que sus hojas, y entonces va a hacer ramas que en muy poco tiempo van a pesar mucho sin una sustentación natural y lógica dentro de lo que es la biofísica del propio árbol, la biomecánica del árbol. Entonces se convierten en árboles seguros en árboles peligrosos. Y aparte de eso, es que estamos cargándonos todo el servicio que está prestando el árbol. Entonces, eso de que se poden los árboles, hay que podarlos. Bueno, arrojan con más fuerza, esto se oye muchísimo, esto es un argumento muy típico. Pues voy a poner otro ejemplo, que también lo pongo mucho cuando doy charlas, sobre todo a alumnos, y pongo un ejemplo. Tú coges un señor, lo lleva a la piscina en el verano, en el mes de julio, que hace mucho calor, y te lo lleva a la piscina, lo invita a un amigo tuyo, lo invita a la piscina y le metes debajo del agua y le da una ahogadilla de 1 minuto y medio. Y cuando lo sueltes, la criatura sale así. Él dice, uy, pues mira, le voy a dar más ahogadillas porque cada vez que le doy una ahogadilla respira más fuerte. No respira más fuerte, se está muriendo. Bueno, pues al árbol le pasa igual, dice, arroja más fuerte. No arroja más fuerte. Está intentando sobrevivir como puede. Y lo que está intentando hacer es, a base de un coste energético brutal de sus reservas, con lo cual estamos debilitando el árbol, pues va a intentar recuperar su copa en el menor tiempo posible. Eso es lo que hace. Entonces estamos haciendo justo lo contrario de lo que se pretendía. Es verdad que tradicionalmente, como se ha hecho ese trabajo heredado de la agricultura tiene otro objetivo. Sí. Y entonces es lógico que se haga así, y se hacía porque los jardineros venían de la agricultura. De hecho, los jardineros somos agricultores y celebramos San Isidro. Entonces, bien traído. Claro, entonces, somos agricultores, es verdad, ¿no? Pero venía de ahí, pero ahora ya hay otro concepto. Entonces eso no puede seguir siendo así, porque se ha hecho toda la vida. Y una de las frases más catastróficas para la evolución en todos los sentidos de la técnica y de la ciencia es esto se hace así porque siempre se ha hecho así. Eso es terrible, ¿no? Y otra cosa que te quería puntualizar, y con esto yo me voy porque yo soy capaz de hablar mucho rato, hablaba de la cuestión social. Aquí también hay algo que me gustaría que entendiésemos todos. Y es cuando hablamos de las zonas despejadas. O sea, un parque tampoco puede ser un bosque, porque entonces perdemos la función social del parque. Un parque necesita espacio. Sí. Necesita espacios biosaludables para que las personas mayores hagan su ejercicio, necesitan espacios donde jueguen los niños, necesitan espacios de socialización. Efectivamente. Entonces tampoco puede ser un bosque. Entonces hay que entender que el parque bien diseñado tiene que pensar en la socialización de los vecinos. Sí. Que además un parque iguala mucho clases sociales, iguala mucho edades, porque en un parque es donde puedes convivir a los ancianos con los niños. Barrio, cercanía. Barrio. Se sabe por estudios sociológicos que hace una sensación de pertenencia, porque es mi parque. Y ya no hablo de grandes parques periurbanos, sino hablo del parque de bolsillo, que lo llamamos, el parque del barrio, la plaza. Eso que hemos perdido un poco, porque nosotros de nuestra generación sabemos muy bien lo que es la plaza. Hombre, hemos jugado en la calle. Claro, hemos jugado en la calle. Entonces, ese tipo de parque, porque ahora también se nos llena la boca, es un poco de greenwashing, se nos llena la boca de los grandes parques periurbanos, de 40 hectáreas, de 100 hectáreas. Esa palabra tardaba en salir. Claro, entonces resulta que hacemos un parque con 83 kilómetros de carril bici. Genial, esto es fantástico, esto para los deportistas, esto es la caña de España. Pero resulta que ahora tengo que coger el coche para ir al parque. Entonces yo no puedo recoger a mi niño del colegio y llevármelo a jugar a la pelota al parque, porque resulta que el parque lo tengo a 14 kilómetros. Entonces eso no puede ser. Entonces, no puede ser, eso está fantástico, porque es otra cosa. La interfaz urbano-rural es algo que hay que trabajar muy bien, y ahí es donde entran los parques periurbanos. Pero yo no hablo de eso, hablo del parque dentro de la ciudad, el parque entre bloques, el parque de los vecinos. Ese es fundamental. Y aquí viene, que es a lo que quería ir,
En estos espacios vacíos, que no son un bosque, viene algo que, igual que pasa con la elección de especies muchas veces, porque manchan el coche, o con la poda, porque hay que podar, y parece ser que hay que podar, viene otra cosa que también suele haber por parte de la población una cierta beligerancia, y vamos a la pradera. La pradera es absolutamente fundamental en un parque. La pradera es negativa en cuanto a su mirador de carbono. Una pradera emite más carbono en su conservación, normalmente, del que puede capturar, porque hay que cortar el césped, y además consume agua. Eso es un hecho. La solución no es ir contra el césped, porque el césped, la pradera, es donde realmente se socializa. Ahí es donde realmente la gente tira una toalla al suelo y realmente la gente allí comparte. Es donde los estudiantes de un campus universitario comparten sus apuntes, se sientan a estudiar, se tumban a estudiar o a tomar el sol, simplemente. Sí, claro. Pero lo hacen. Entonces es fundamental la pradera. ¿Cuál es la solución? Dos. Una, optimizar la gestión, que decía antes. Hay que optimizar la gestión. Hay que investigar. El vivero tiene que investigar en nuevas especies y en nuevas variedades que tengan menos requisitos hídricos. Hasta aquí estamos de acuerdo. No podemos plantearnos un césped inglés a base de raigras inglés en Almería, porque sería un disparate. Pero hay otra serie de plantas que sí se pueden adaptar mejor. Y luego otra cosa, ¿qué agua utilizamos? Podemos recuperar el agua de lluvia mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible. Podemos recuperar agua residual. Residual gris, me refiero. No podemos recuperar aguas negras para regar un parque donde se van a tirar los niños, ¿vale? Pero bueno, podemos recuperar una serie de aguas para regar esa pradera. Entonces, esa es una de las partes fundamentales, mejorar la gestión de la pradera. Y la otra es eliminar la pradera absurda. ¿Para qué queremos una rotonda de entrada a un polígono industrial con un preciosísimo césped que no va a pisar nunca nadie? No tiene ninguna funcionalidad. Ninguna. Ningún servicio de ecosistema. No hace nada. Sí, sí. Ahí sí hay que hacer como un ecosistema naturalizado. Allí no hace falta un espacio libre. Es rediseñar lo mal diseñado, repensar todas las zonas que tenemos en las ciudades. Y por eso antes pues, decía una cosa muy importante, es decir, se busca un buen arquitecto para construir el mejor edificio de Madrid, se busca un buen ingeniero para construir un puente que no falle, pero después olvidamos una cosa tan importante como los espacios verdes, de buscar al mejor especialista para que nos haga un parque inteligente, con inteligencia, que sea una persona creativa, que piense cada posición de ese parque, por qué y para qué, ¿no? Claro. Y entonces muchas veces lo que echan en falta, no se trata de decir cubro mi cupo verde y pongo aquí tal cosa, que es lo que ha ocurrido hasta ahora, sino quiero hacer una ciudad muy bien hecha, quiero ser el mejor, y entonces tengo que buscar al mejor, ¿no? Y lo mismo que buscar al mejor arquitecto, tengo que buscarme al mejor jardinero, para que piense de una forma creativa e inteligente. Antonio, con eso nos quedamos, porque ya nos ha llegado el tiempo, con la necesidad de repensar desde la planificación. Cuando hablábamos, un arquitecto tiene que diseñar un buen edificio, un buen plan parcial, un buen planeamiento urbanístico, tiene que rodearse también de grandes expertos. Ya no son meros informes sectoriales, el de las zonas verdes, sino que deben ser pilares fundamentales del diseño en las ciudades por los servicios ecosistémicos, por los beneficios que aporta al ser humano. Y yo con esto pues daros las gracias, Óscar, Antonio, por este tiempo, por haber compartido vuestra sabiduría, vuestra ciencia con nosotros. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias a ti por introducirte de este debate, ¿no? También sería una cosa interesante, quizás te hemos escuchado poco, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista de un jurista de esta nueva legislación del año 2022-2024? Yo creo que para terminar estaría muy bien que nos hables de cómo se transforma eso desde la legislación hasta la realidad. Pues desde la legislación hasta la realidad tenemos una ley que es muy reciente, la ley de 2021, una estrategia nacional de infraestructura verde, conectividad y restauración de la naturaleza que inspira y va a inspirar los planes, el planeamiento urbanístico, pero hay un problema que es aterrizar todo esto en las ciudades, porque lo hablábamos en la antesala, cuando hemos estado charlando, que el problema que tenemos en el Estado español y en la Unión Europea
es un problema de coordinación de competencias. Por una parte, el Estado legisla, las comunidades autónomas desarrollan esas legislaciones. Luego está en el ámbito local, los municipios tienen que adaptarla y pasarla a sus ordenanzas, a sus pliegos, que es cómo se ejecuta y se transforma la ciudad. Los efectos positivos de este paquete jurídico normativo, que arrancó desde el Green Deal el 2019 y ha ido por este camino de la sostenibilidad y en concreto de dar protagonismo a estas infraestructuras, infraestructura verde urbana, zonas urbanas que se tienen que regenerar, lo vamos a ver en una década. ¿Por qué? Porque tendrán que crearse unas ordenanzas locales, unos planes de desarrollo urbanístico, con unos estudios, con un rediseño. Habrá que ejecutarlo, bien lo sabes tú, y habrá que esperar a que se consoliden para ver los efectos positivos. ¿Pero realmente es disruptivo o será otra legislación más de Es disruptivo porque se habla ya de algo que es transversal, no sectorial. España creció en la época de expansión, en los años 60, 70, desde lo sectorial, y se crecía, y lo transversal se dejaba a un lado. La Unión Europea se ha dado cuenta de que la Unión Europea y Naciones Unidas, que hay que pensar más en lo transversal, es decir, en los impactos positivos que se tienen en el medio ambiente, en la salud, es pensar en global, actuar en local, pero pensar en global. Pero desde ese pensamiento global, que es disruptivo a la ejecución local, va a tener que pasar un tiempo, que es de consolidación de esta hoja de ruta, que es una hoja de ruta sostenible. Siempre y que no estemos ante otros elementos disruptivos internacionales que hagan que estas hojas de ruta que se marcaron bien cambien o varíen. Pero yo creo que la norma es inspiradora y falta la ejecución y el desarrollo y la ejecución. Y veremos, una vez ejecutado, los efectos favorables que harán de las ciudades más resilientes y con capacidad de... Será de obligado cumplimiento, pero ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Porque hablamos de tiempo geológico o tiempo real humano. Depende. Yo creo que esto de los efectos positivos los veremos en una década. Es mi opinión y puedo equivocarme. Bueno, pues lo veremos. Lo veremos, ¿eh? En cualquier caso lo veremos. Lo veremos, ya veremos. Ya veremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ti.